Estas imágenes que se han hecho virales en redes sociales se corresponden con el partido de juvenil de primera que se jugaba hace apenas 48 horas en Tenerife, en el que se enfrentaban el Unión La Paz y la Sociedad Deportiva Valleseco. En la secuencia se puede ver con claridad la pelea multitudinaria que se produce al término del encuentro disputado en el campo del barrio de Ofra, en la que numerosos jóvenes implicados se propinan patadas y puñetazos sobre el césped. Una escena que desde la Unión La Paz han rechazado tajantemente a través de un comunicado, y desde el cuerpo técnico de la categoría juvenil de este equipo analizan así lo ocurrido. Avisan los chicos y veo a un aficionado menor de edad, en este caso, entrar al terreno de juego. Al parecer uno de los jugadores del equipo rival pues está provocando la grada o excediéndose en la celebración. Yo lo que vi fue un adulto agredir a un jugador mío y pues a partir de ahí ya pues todo el mundo se empieza a agredir. Una versión muy diferente a la que ha manifestado un testigo directo del altercado que acudió al partido como aficionado. Los chicos jóvenes, que no sé si eran menores o mayores, pero jóvenes que estaban en la grada, llevaban todo el partido faltando al respeto a los jugadores del Valleseco. Nada más pitar el árbitro final del partido, estos jóvenes bajan las escaleras e empiezan a increpar al portero del Valleseco. Cuando el padre de ese chico ve que 4 o 5 jugadores van a agredirle, él se mete en el campo. Cuando llego a bajar las escaleras de la grada, ese señor está en el suelo y todos esos jóvenes, ya les repito, no sé si mayores o menores, están pegándole patadas y billazos en el suelo. Pero este no ha sido el único episodio violento del pasado fin de semana en el fútbol base en el archipiélago. Otra pelea se produjo en el campo de fútbol de Marsagán, en Gran Canaria, con 2 menores de edad implicados que resultaron heridos. Lamentablemente, una vez más, la violencia empaña nuestro deporte base, pero si tiramos de archivo nos damos cuenta que no son incidentes aislados y que se dan imágenes como esta con demasiada frecuencia. Una realidad que se debe revertir para tratar de conseguir que este tipo de escenas no se den nunca más en nuestros terrenos de juego. Abordamos este lamentable y vergonzoso asunto ya aquí en Ponte al Día con Leocadio Martín, psicólogo. Leocadio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué lleva a adultos, a niños, a menores a ser partícipes de esta violencia en un campo de fútbol? Yo creo que generalmente lo que les lleva es esa sensación de impunidad ante un grupo, que lo hacen varias personas. Después hay una cosa importante a tener en cuenta también, Pedro, es el consumo de sustancias, el consumo de alcohol. Y después, desde mi punto de vista, olvidar completamente que estamos viendo un partido de menores. Y la verdad que el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos y a nuestras hijas es terrible. O sea, aquí juega un papel fundamental los padres, por lo que estás diciendo. Sí, yo creo que estamos hablando de padres y de adultos y a lo mejor de menos adultos, pero desde luego en la mayoría de las ocasiones no son los jugadores los que causan estos problemas, sino la interpretación que cree la persona que está en el campo, que tendría que ser el jugador, el árbitro, que en muchos casos, Pedro, los árbitros son también menores. Es una cosa terrible y que me preocupa mucho qué es lo que estamos transmitiendo en un fútbol base que debería ser una fuente de valores y de buen rollo, ¿no? Veíamos esas imágenes de esas 2 peleas que ocurrían este fin de semana aquí en Canarias. No es la primera vez que sucede y lo hemos visto, Leocadio, violencia en esos campos, en el deporte, y que esos valores de los deportes pasan, bueno, pues a un segundo término, ¿no? Y que lleva al extremo a mucha gente. Lleva al extremo a mucha gente por eso, por lo que decía, por el anonimato que produce el meterte en una pelea. Observamos en todas las peleas, y ya si nos vamos a los hooligans y demás a nivel nacional e internacional, observamos en todas las peleas que empiezan por 4 o 5 personas que pueden estar a lo mejor más exaltadas, entra un grupo y entonces a partir de ahí, que es lo que estábamos viendo en Valleseco, por ejemplo, hay otras personas que vienen desde fuera a dar patadas. Es la impunidad del grupo. Es muy complicado esto. Pararlo, pero bueno, la primera por supuesto es evitar que esta gente vuelva a acceder a un campo de fútbol base en su vida. Veíamos en muchas ocasiones, son bueno, pues los propios jugadores que son menores, pero hablabas tú de los padres, esa situación, esos padres en la grada que muchas veces, bueno, pues tienen un comportamiento que no se explica, ¿no? Que les lleva a, bueno, pues quizás a proferir insultos, a gritar, ¿qué les lleva a todo eso, ¿no? Porque estamos hablando de un partido de menores. Estamos hablando de un partido de menores, estamos hablando de las expectativas que tienen los padres con respecto a los menores, pero yo creo que en el fondo estamos hablando
de problemas que tienen los padres y las madres y que hacen este tipo de cuestiones, este tipo de agresiones, de insultos verbales. Estamos escuchando, Pedro, llamar auténticas burradas a niños y niñas chiquititos en o árbitras. Lo vimos también hace un poco con árbitras, ¿no? Yo creo que esto hay que pararlo ya, porque si no vamos a terminar teniendo un deporte base que no va a ser un deporte base, que el fundamento es educar y ponerse en el lugar del otro. Que esté basado en el respeto, ¿no? Sí, claro, que esté basado en el respeto. A mí creo que hay muchas miradas positivas, pero las negativas, desgraciadamente, están siendo cada vez más frecuentes, ¿no? Y hay que analizarlas. Bueno, vamos a saludar ya a Manuel Ángel Pérez Lima. Es árbitro, pitó en Primera División, y lo cierto es que está, bueno, pues activamente con ese fomento de los valores del deporte a través del programa Fair Play Utopía Posible. Manuel Ángel, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, compañero? Muy buenas tardes. Bueno, pues es primordial, imprescindible que esos valores del fútbol, del deporte, el respeto, esté presente sobre todo en esas categorías juveniles, porque los chiquillos están en ese proceso de aprendizaje, inmersos en la maduración como personas. Son categorías complicadas. La edad de juvenil es muy complicada, con la piel muy fina y en cualquier momento salta la chispa. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Eso pasa nuevamente en la sociedad. Estamos teniendo una sociedad demasiado crispada, y eso después se traslada a los espacios dedicados a la práctica deportiva, y hay que poner un filtro para que no se pueda trasladar, ¿no? La práctica deportiva tiene que ir totalmente ajena a esa violencia que se está viendo cada vez más a menudo. Estábamos viendo cómo, bueno, pero prestarle importancia al trabajo que hay que hacer con los chiquillos, pero también hay que prestar atención al comportamiento de los padres, ¿no? Es una locura, la gente está... Una locura. Hay que hacer un trabajo serio con todo, ¿no? El fútbol es un deporte, igual que todos los deportes, que va en grupo, ¿no? Desde la clase política, desde los padres, las madres, entrenadores, federaciones, todos tienen que ir de la mano para conseguir el objetivo. Cuando alguien o alguno de los estamentos no va de la mano, pues se produce un problema, ¿no? Creo que es importante que tanto los padres, las madres, como toda la gente adulta, pues intente tener un comportamiento ejemplar para que los jóvenes puedan copiar ese comportamiento. También hay que decir que se juegan muchos partidos los fines de semana, en todas las actividades deportivas, y por suerte, entre comillas, solamente sucede muy aislado estos casos, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir hablando mucho con los padres y sobre todo pidiendo la colaboración de los padres, de las madres, e intentar evitar que aquellas personas que no tengan un comportamiento correcto se queden en sus casas, ¿no? Porque muchas veces el gran trabajo que están haciendo desde los equipos de fútbol, desde esas personas que están intentando trasladar los valores del deporte a la sociedad, se ven encrispados por la actitud de algunas personas que llegan a las instalaciones deportivas y su comportamiento deja mucho que desear. Por citar un ejemplo, en la Fundación del Club Deportivo Tenerife se está realizando una intensa campaña de concienciación en esas categorías inferiores. ¿Es el camino que deben de seguir otros clubes para evitar escenas tan lamentables como las que hemos visto? Sí, la verdad que estoy haciendo un trabajo con la Fundación Canaria del Club Deportivo Tenerife, título del proyecto de Fair Play, la utopía posible, y nos estamos moviendo por todos los equipos, llegando a los máximos equipos posibles de todas las Islas Canarias para intentar acabar, ¿no? Dar las herramientas para saber actuar en los momentos difíciles, porque yo te puedo decir a ti que te comportes correctamente, pero cuando surge un problema o cuando hay una actitud que provoca sacar lo peor que tenemos todos, saber actuar en ese momento. Entonces, el trabajo que estamos haciendo de la Fundación Canaria del Club Deportivo Tenerife es intentar dar las herramientas para saber actuar en los momentos difíciles, ¿no? Es muy complicado, pero tenemos que seguir trabajando porque cada vez somos más los que apostamos por el fair play, los que apostamos por el juego limpio, y cuanto más estemos unidos a esta causa, más cosas podemos conseguir. Manuel, desgraciadamente no es la primera vez que asistimos a un episodio de violencia en un campo de fútbol. Vamos a ver unas imágenes de otras ocasiones y ahora las comentamos contigo. Bueno, pelea aquí en el...
Manuel, veíamos esas imágenes. Aquí también, además del trabajo de concienciación, hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Hay que ser contundentes. ¿Cómo se puede hacer eso? Es muy complicado porque una de las cosas que cuesta mucho es que la gente suele llevar sus problemas a las instalaciones deportivas, ¿no? Y ese es uno de los problemas principales que nos estamos encontrando, ¿no? Hay personas que tienen problemas en su trabajo, personas que dentro de la sociedad, pues las cosas no le van muy bien, y esa frustración las llevan al campo de fútbol y después pasa lo que estamos viendo, ¿no? Aquí estamos viendo dos personas que, sinceramente, mejor que se queden en sus casas porque no tiene nada que ver, simplemente porque hay un comentario, la gente no acepta que unos piensen diferente, y eso es muy difícil de parar, pero tenemos que ser contundentes. Toda esa persona que no se comporte correctamente, o aquellas personas que simplemente provoque, deberían y también quiero decir a los compañeros, a los árbitros, a las árbitras, entrenadores, padres, cuando vean unas personas en las instalaciones deportivas que su comportamiento no sea correcto, hay que parar, tenemos que alzar la voz y parar la situación y decirle, ustedes así no pueden continuar, y les invitamos a ir, si no el fútbol no puede continuar, el deporte no puede continuar con estas personas en la grada. Cualquier insulto, cualquier mal modo, hay que parar la competición, hay que parar y decir, hasta aquí hemos llegado, y si queremos seguir, esas personas tienen que abandonar totalmente los estadios, porque están haciendo un daño enorme al trabajo que están haciendo todos los equipos deportivos. Los trabajos que se están haciendo no se puede ver que se ensucie por personas que van allí a desahogarse. A desahogarse están otros medios. Pues Manuel Pérez Lima, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, fomentando esos valores del deporte que son tan necesarios para erradicar esas imágenes tan lamentables que hemos tenido que ver. Un saludo. Bueno, pues nosotros seguimos comentando, Leocadio, pues lo que decía Manuel, hay una tarea de concienciación, pero que es muy complicado, ¿no? Sí, porque son muchos factores los que hay que ver, como bien decía él. Vimos que la pelea que estábamos viendo era una pelea aislada, podía ser en un campo de fútbol o en una plaza. Yo creo que tenía mucha razón él, y lo importante de todo esto, Pedro, siempre es que cuando, como bien decía, cuando vamos a un campo de fútbol vamos a divertirnos, a disfrutar, y sobre todo, si vamos a ver a nuestros niños o nuestras niñas, que disfruten ellos, que lo pasen bien, que estemos animándolos, que no les estemos chillando, incluso a veces, Pedro, escuchamos chillando a tu propio hijo, que espabila o cosas de este estilo que no tienen mucho sentido, porque en el fondo estamos en un rato de diversión, y que eso sería lo ideal. Leocadio, como experto, ¿tú crees que es necesario que los clubes de fútbol hagan esa labor de coaching, de aconsejarles, de darle una serie de ítems para evitar este tipo de imágenes, ¿no? Para que los valores del deporte primen sobre otras cuestiones? Sí, hay varios, afortunadamente, aparte de lo que comentaba Manuel hace un momento, hay varios programas, está Buen Rollito, hay varios programas a nivel de Gobierno de Canarias que se están haciendo ya para en el fútbol base pues conseguir que esto sea lo anormal, que esto no sea lo normal. Y se consigue poco a poco con los entrenadores, con los padres, implicando a los padres y a las madres en lo que es la gestión incluso de los partidos y todo este tipo de cuestiones. Y afortunadamente yo quiero pensar que estos son imágenes aisladas, que evidentemente las vemos y que son durísimas, pero que en la mayoría de las ocasiones encontramos en campos de fútbol y campos de cualquier otro deporte en el cual pues nos vamos a divertir, vamos a pasarlo bien. Yo de hecho invito a que vayan a ver partidos de fútbol base antes que ver el Mundial de Qatar. Sí, de eso hablaremos más adelante aquí en Ponte al Día. Leocadio, como siempre, muchas gracias. No te nos vayas muy lejos, porque luego vamos a abordar contigo otro asunto que también nos preocupa ahora que llega el Black Friday, eso de las compras compulsivas. Nosotros en este punto vamos a hacer una brevísima pausa y seguimos con más asuntos aquí en Ponte al Día. Hasta ahora.